Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La IA puede ayudarte a optimizar tu vida, pero también puede convertir tus datos en armas. En Bombay, en 2041, la familia de Nayana redujo drásticamente sus primas de seguro al inscribirse en una nueva compañía de seguros llamada Ganesh Insurance. ¿El truco? Tenían que aceptar compartir todos sus datos personales con la empresa. Ganesh dio instrucciones a la familia para que utilizaran un conjunto determinado de aplicaciones para todo, desde invertir hasta encontrar las mejores ofertas en los supermercados, y durante las siguientes semanas, sus teléfonos estaban constantemente recibiendo recomendaciones. Las aplicaciones les decían cuándo beber agua, le indicaban a su abuelo que condujera más despacio, y regañaban tanto a su padre por su hábito de fumar que finalmente lo dejó. Con cada decisión saludable que tomaban, sus primas de seguro caían. Parecía una situación en la que todos salían ganando. Pero cuando Nayana se enamoró de un hombre que vivía en un barrio menos rico, las primas de la familia se dispararon. De alguna manera, la IA había deducido que tenía un estatus social diferente, y lo interpretó como un riesgo para la salud de la familia. El mensaje clave aquí es, la IA puede ayudarte a optimizar tu vida, pero también puede convertir tus datos en armas. La historia de Nayana ofrece una visión escalofriante de cómo la IA puede reproducir la discriminación ya presente en la sociedad. Uno de los avances más importantes de la IA en la última década ha sido el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo permite a las computadoras hacer predicciones, clasificar datos y reconocer patrones. El aprendizaje profundo es la tecnología que Facebook utiliza para generar recomendaciones personalizadas y maximizar el tiempo que pasas en su red. Al analizar cada clic que haces y comparar tus datos con los de los millones de usuarios de su sistema, la plataforma puede predecir con precisión qué es lo que te atraerá. El aprendizaje profundo puede tener enormes beneficios. La IA puede analizar millones de puntos de datos y establecer conexiones que eludirían a la mente humana. Sin embargo, la IA carece de los matices y la complejidad del pensamiento humano. No puede basarse en la experiencia personal, los conceptos abstractos o el sentido común. Y la IA es vulnerable a los prejuicios y la discriminación. En la historia de Nayana, la aplicación no sabía que su pareja era de una casta diferente, y que la pareja sería vista como socialmente indeseable. Sin embargo, al analizar los datos de su familia y rastrear el lugar donde vivía, se siguió sugiriendo que la coincidencia sería una amenaza para la salud de la familia de Nayana. El aprendizaje profundo solo se volverá más frecuente y poderoso en los próximos años. La cuestión de cómo hacer que sea beneficiosa para la sociedad en su conjunto será una de nuestras preocupaciones más urgentes en un futuro próximo. Para 2041, los deepfakes serán tan convincentes que será casi imposible detectar los fraudes. Amaka tenía miedo. Una empresa sospechosa llamada Algele le había pedido que utilizara sus habilidades como programador experto para crear un vídeo deepfake para ellos. Tuvo que hacer un vídeo de un destacado político nigeriano admitiendo su comportamiento escandaloso. Si Amaka se negaba a hacerlo, la compañía dijo que publicarían un vídeo falso propio, mostrando a Amaka besando a otro hombre en un club nocturno. Esto podría llevarlo a la cárcel, y causar problemas aún mayores entre él y su familia. Este es el mensaje clave, para 2041, los deepfakes serán tan convincentes que será imposible detectar los fraudes. En 2018, un vídeo en el que el expresidente Obama calificó al presidente Trump de imbécil total se hizo viral en Internet y causó revuelo. ¿El truco? No era real, era un deepfake creado por BuzzFeed para mostrar lo que era posible con la tecnología de inteligencia artificial, y para advertir a las personas que se mostraran escépticas ante lo que ven. Para desarrollar la tecnología necesaria para crear deepfakes, los desarrolladores primero tuvieron que enseñar a las computadoras a procesar y dar sentido a las imágenes. Así que se inspiraron en el cerebro humano, que tiene una corteza visual que recopila información sobre una imagen antes de enviarla al neocórtex, que procesa esa información y luego asigna un significado más complejo a lo que se ve.
Con este modelo, los diseñadores crearon una red neuronal convolucional, o CNN. Para crear deepfakes, se necesita un tipo específico de tecnología llamada red generativa adversarial, o GAN, que consiste en dos CNN. Una de ellas es un falsificador, que analiza decenas de millones de píxeles en cada imagen que ve, y selecciona las características únicas de cada imagen. Si el falsificador ha analizado imágenes de, por ejemplo, perros, puede sintetizar una imagen falsa de un perro. Lo envía a la segunda CNN de la cadena, que es una especie de detective. Comprueba la imagen falsa con la real e informa al falsificador de cualquier error. El falsificador luego usa esos comentarios para mejorar la imagen, y se la envía de vuelta al detective. Este ciclo se repite millones de veces, hasta que el perro falso es indistinguible de uno real. Y este proceso se puede utilizar para crear vídeos e imágenes de deepfake muy convincentes. Esto puede tener consecuencias peligrosas, por supuesto. Como destaca la historia de Amaka, los deepfakes pueden emplearse como armas políticas para desacreditar a los candidatos o difundir propaganda. También se pueden utilizar para intimidar o chantajear a las personas. En el mundo real, en 2019, una gran cantidad de pornografía deepfake con rostros de celebridades inundó los sitios de pornografía. Para contrarrestar los deepfakes, los programadores se han apresurado a crear un software que pueda detectar anomalías que el ojo humano no puede ver. Pero los deepfakes evolucionan con la misma rapidez. Los compañeros de IA ayudarán a las personas a aprender de nuevas formas. Los padres de Golden Sparrow murieron en un accidente de coche cuando era solo un niño y lo enviaron a un orfanato. Las personas que lo cuidaron allí crearon un amigo especial para él, un compañero al que llamó Atoman, en honor a su superhéroe favorito. Para ver a Atoman, Golden Sparrow necesitaba usar unas gafas especiales con una interfaz de realidad virtual. Pronto, las usó todo el tiempo. Atoman era el compañero perfecto porque sabía todo sobre Golden Sparrow, después de todo, tenía acceso a su nube de datos. Además, una cinta biométrica colocada en la muñeca de Golden Sparrow proporcionaba un flujo constante de información en tiempo real sobre su estado fisiológico y su comportamiento. Atoman se convirtió en el mejor amigo de Golden Sparrow, ayudándolo con sus deberes, respondiendo a sus preguntas y planificando aventuras para él. Pero, sobre todo, hablaba constantemente con Golden Sparrow, un compañero de conversación ideal para un niño aislado. El mensaje clave es el siguiente: los compañeros de IA ayudarán a las personas a aprender de nuevas formas. Si bien la mayoría de las personas no cuentan con un acompañante virtual que las apoye, como Atoman, muchas han interactuado con ayudantes de la IA, por ejemplo, manteniendo una conversación con un asistente automático mientras cambiaban la reserva de un vuelo. Los científicos informáticos han estado intentando dar a las computadoras la capacidad de hablar con los humanos durante décadas. Sin embargo, hasta hace muy poco, estos intentos se vieron limitados por lo laborioso que era enseñar a las computadoras cómo responder a las indicaciones de una conversación. La invención del transformador por parte de Google en 2017 cambió todo eso. El transformador es una red neuronal de transducción de secuencias. Al analizar millones de páginas de texto, puede identificar patrones de conversación y predecir lo que debe decir en respuesta a una declaración determinada sin intervención humana alguna. Recientemente, el Instituto OpenAI lanzó su propia máquina, que puede copiar el estilo de cualquier escritor y escribir poesía. Se creó alimentando la máquina con texto que un humano promedio tardaría 500.000 vidas en leer. ¿Y recuerdas cómo Atoman ayudó a Golden Sparrow con sus deberes? Estos avances tienen el potencial de transformar por completo la educación. Los maestros de IA personalizados podrían prestar a los estudiantes una atención que no reciben en aulas ruidosas. Los tutores de IA podrían aliviar a los profesores de algunas de sus tareas más onerosas, como calificar los trabajos, asignar tareas y responder a las preguntas de rutina. Mientras tanto, los profesores humanos seguirán desempeñando un papel esencial a la hora de ayudar a los estudiantes a desarrollar la inteligencia emocional,
la creatividad y las habilidades sociales, todas cosas en las que los humanos, a diferencia de los compañeros de la IA, sobresalen. La IA revolucionará la atención médica para la generación COVID. Chennai forma parte de la llamada generación COVID, que creció en las 2 décadas posteriores al estallido de la COVID-19 y devastó el mundo. Ni siquiera recuerda una época en la que la gente no tuviera miedo de enfermarse. El COVID regresa todos los años como gripe estacional. Todo el mundo tiene que llevar una membrana biosensora en las muñecas que transmite sus datos fisiológicos en tiempo real. Nan tiene un recuerdo traumático de la muerte de sus abuelos en el primer brote, y tiene tanto miedo de infectarse que nunca sale de su apartamento. Todo lo que necesita es desinfectado, y llevado a su puerta por robots de reparto. Los robots domésticos la ayudan a mantener las cosas limpias. Y trabaja en línea. Así que no hay razón para que se vaya, excepto que está completamente aislada. ¿Cómo puede entablar relaciones, o enamorarse, mientras está atrapada en su interior? El mensaje clave aquí es, la IA revolucionará la atención médica para la generación COVID. La historia de Chennai es una mirada especulativa sobre cuáles podrían ser los efectos a largo plazo del COVID en la vida de las personas. Pero una cosa está clara, los avances en la IA serán fundamentales tanto para tratar el virus como para permitir que las personas adapten su comportamiento para evitar contraerlo. Incluso ahora, no es raro confiar en un teléfono inteligente para calcular el riesgo de infección, y muchos países han desarrollado aplicaciones que envían alertas cuando hay una persona potencialmente infectada cerca. Estas aplicaciones solo se harán más frecuentes, lo que probablemente provocará encarnizadas peleas entre la privacidad y la seguridad. Hoy en día, las personas deben demostrar su estado de vacunación mediante un código QR en una aplicación. En el futuro, tal vez necesiten usar membranas de biosensores, como las que se mencionan en la historia, que transmiten datos fisiológicos e indican cuándo caduca la vacuna. Y a medida que los registros de salud se digitalicen, los médicos dependerán cada vez más de ellos para diagnosticar y tratar enfermedades. Además, el nuevo software revolucionará la velocidad a la que se pueden desarrollar las vacunas contra la COVID. El COVID también puede tener efectos duraderos en la salud mental y los hábitos sociales de la humanidad. Si bien la mayoría de las personas no se esconden del mundo por completo, muchas ya son mucho más cautelosas con respecto a dónde van y a quién ven. Las tecnologías de inteligencia artificial, como los robots de entrega, ayudarán a permitir estos cambios de comportamiento. Pero hasta ahora, los robots no pueden experimentar el amor. Por lo tanto, las personas que se encuentran desesperadas por tener una conexión cara a cara, como Chennai, eventualmente tendrán que esforzarse por abandonar sus hogares. La realidad mixta difuminará la línea entre el mundo real y el ficticio. La sesión tuvo lugar en una habitación oscura con velas parpadeantes y pétalos de rosa sobre la mesa. Aiko se sentía emocionada y asustada. Una anciana, la medium, comenzó la ceremonia. De repente, la mesa empezó a temblar violentamente, y la voz de la mujer cambió a la de un hombre joven. Aiko sabía que era Hiroshi, su ídolo estrella de rock que había muerto en misteriosas circunstancias. Aiko estaba participando en un juego XR, o realidad extra. Le permitía sentir que realmente estaba hablando con el hombre al que tanto admiraba. De hecho, sus gafas XR le permitían ver su fantasma, que aparecía como una aparición cuando menos lo esperaba. Y la trama se adaptaba perfectamente a sus intereses, deseos y miedos. El extenso cuestionario que había rellenado en su smartphone garantizaba ello. Este es el mensaje clave: la realidad mixta difuminará la línea entre el mundo real y el ficticio. El juego que jugaba Aiko era tan inmersivo porque no solo contenía elementos de realidad virtual en los que veía un mundo imaginario a través de sus gafas. Hiroshi también se le apareció en entornos familiares, como su casa o una calle muy transitada. E interactuó con los elementos de su entorno físico real. Se trata de realidad mixta, el último desarrollo de XR.
Todavía se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, ya que requiere una tecnología sofisticada que permita el reconocimiento de objetos en una escena y habilidades de lenguaje natural. Pero se hará mucho más prominente en los próximos 20 años, difuminando la línea entre la ficción y la realidad. Tecnologías como las lentes de contacto XR y los auriculares integrados e invisibles harán que el uso de estas tecnologías sea mucho más natural y fluido que en la actualidad. Además, los guantes y monos ápticos permitirán a los jugadores sentir frío o calor, e incluso pueden simular el tacto. La aplicación obvia de estas tecnologías son los juegos inmersivos, como el que jugaba Aiko. Pero también podrían usarse para simular condiciones de guerra como ejercicios de entrenamiento militar, permitir que los jóvenes cirujanos practiquen sus habilidades con un paciente virtual o permitir que los estudiantes conozcan a figuras históricas en el aula. La XR tiene el potencial de contribuir en gran medida a la forma en que jugamos, aprendemos y trabajamos. Pero también se puede utilizar indebidamente. Si las personas llevan gafas XR todo el día, también permiten que una aplicación acceda a todos sus datos y recopile detalles íntimos sobre sus vidas personales. Tenemos que pensar críticamente sobre lo que ocurre con esos datos y desarrollar una legislación para proteger la privacidad de los usuarios. Los vehículos autónomos podrían revolucionar nuestros sistemas de transporte, pero conseguir la tecnología adecuada no es fácil. Desde su cabina en el centro de entrenamiento, Chamal pilotó su vehículo por las calles de Colombo, una ciudad de Sri Lanka. ¿Su tarea? Rescata a turistas de un ataque terrorista en un famoso templo. Su vehículo era un automóvil autónomo, pero incluso estos pueden verse interrumpidos por desastres que interrumpen la ruta para la que estaban programados, por lo que ayudó a guiarlo hasta un lugar seguro. Abriéndose paso entre columnas de humo de camino al templo, recogió coches llenos de turistas asustados y desconcertados, y los condujo por las caóticas calles hasta su hotel. Podía sentir los temblores cuando se escuchaban disparos en la distancia. El mensaje clave es el siguiente: los vehículos autónomos podrían revolucionar nuestros sistemas de transporte, pero conseguir la tecnología adecuada no es fácil. El sueño de crear vehículos completamente autónomos ha eludido a los desarrolladores durante décadas. El hecho es que conducir es una operación extremadamente compleja. Imagina que te subes a tu coche y te preparas para ir a algún lado. Deberás usar tu sentido de la percepción para escanear la escena y buscar obstáculos. También necesitarás habilidades sólidas de navegación y planificación para decidir a dónde acudir para llegar a tu destino. Tendrás que observar atentamente a los demás conductores y adivinar lo que están a punto de hacer. Además, tendrás que tomar decisiones instantáneas constantemente sobre las acciones que debes tomar. Estas habilidades son increíblemente difíciles de emular incluso para la computadora más sofisticada. Hay muchas variables cuando conduces. Quizás haga mal tiempo, haya obras en la carretera o un perro salga corriendo a la calle. ¿Cómo se consigue equipar a un robot para hacer frente a todas estas eventualidades? A diferencia de otros experimentos de IA, este tiene mucho en juego. Si Facebook se equivoca con su algoritmo, es posible que veas un anuncio inapropiado, pero si un coche autónomo tiene una falla en su tecnología, podría matar a alguien. Sin embargo, los conductores humanos tampoco tienen un historial tan bueno. De hecho, cada año más de 1,35 millones de personas mueren en accidentes de tráfico. Cuando los coches autónomos estén en pleno funcionamiento, podrían reducir ese número. Chamal pudo guiar el automóvil hasta un lugar seguro desde una ubicación virtual, utilizando unas gafas de realidad aumentada que reproducían el entorno que rodeaba el automóvil en una pantalla grande. Utilizar conductores humanos a distancia es una forma de hacer que los coches autónomos sean más seguros por ahora. Otra forma sería alterar fundamentalmente la forma en que se diseñan nuestras carreteras y ciudades. Imagine carreteras inteligentes que puedan comunicarse constantemente con los automóviles, o carreteras separadas para peatones y automóviles. Quizás en el futuro esta visión se haga realidad. Las armas autónomas representan una amenaza existencial para la humanidad.
Cuando la esposa y el hijo de Mark murieron en un incendio forestal en California, él estaba loco de dolor. Pero el dolor pronto se convirtió en furia. El incendio forestal fue el resultado del cambio climático, creado por un mundo empeñado en el progreso tecnológico a cualquier precio. Mark era físico y trabajaba en un modelo de ordenador cuántico. Decidió usar sus habilidades y conocimientos para cerrar el mundo que le había causado tanto dolor. Creó sofisticados drones que podían moverse por el cielo como una bandada de pájaros, y los dirigió para asesinar a líderes empresariales y a otras personas que contribuían al cambio climático. También atacó los principales puertos, causando estragos al interrumpir por completo el suministro de petróleo. El mensaje clave aquí es: las armas autónomas representan una amenaza existencial para la humanidad. Esta historia suena descabellada, pero ya existen drones como el de Mark. De hecho, el ejército israelí ha desarrollado un avión no tripulado que puede identificar un objetivo específico y matarlo mediante la detonación de un explosivo. E incluso los drones menos sofisticados pueden ser peligrosos. Recientemente, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, casi fue asesinado por 2 aviones no tripulados que lanzaron explosivos mientras pronunciaba un discurso. Las armas autónomas han creado una nueva carrera armamentista en todo el mundo, ya que las potencias mundiales luchan por crear las armas más rápidas y letales. Las armas nucleares, por supuesto, tienen desde hace tiempo el poder de acabar con enormes poblaciones de personas. Pero también han actuado como un elemento disuasorio de la guerra. El solo hecho de saber que las principales potencias tienen armas nucleares ha bastado para evitar que se golpeen entre sí. Las armas autónomas, por otro lado, pueden emplearse de forma anónima. Si nadie sabe de dónde vienen, es muy difícil tomar represalias. Eso significa que no hay ningún efecto disuasorio. Además, pueden ser desplegados por terroristas, como Mark en la historia, que quieren sembrar el caos o desencadenar una guerra mortal. A medida que la IA se desarrolle y acelere con la ayuda de los avances en la computación cuántica, las armas autónomas solo se volverán más letales. Por lo tanto, es urgente desarrollar formas de proteger a la humanidad de las posibles consecuencias. Algunas soluciones propuestas han incluido la insistencia en la mediación humana o la prohibición total de este tipo de armas, del mismo modo que se han prohibido las armas químicas. Ninguna de estas soluciones será fácil de implementar, ya que requieren un acuerdo global. Sin embargo, es fundamental que actuemos ahora. La automatización está creando una crisis de empleo. Multitudes de trabajadores protestaron frente a la sede de Landmark, una de las mayores empresas de construcción de los Estados Unidos. La empresa empleaba a miles de personas, todas las cuales estaban a punto de perder sus empleos. ¿La razón? Los trabajadores de IA podrían hacer esos mismos trabajos más rápido y sin dinero, lo que haría que los trabajadores fueran despedidos. Como parte de su acuerdo, se inscribieron en una empresa de restauración de empleo, que prometió volver a capacitarlos y encontrarles nuevos trabajos. Sin embargo, estos trabajos a menudo eran de poca monta o estaban ubicados lejos de sus familias. La IA los había desplazado, alterando sus vidas. Este es el mensaje clave: la automatización está creando una crisis de empleo. Hoy en día, cada vez más organizaciones están reemplazando a sus empleados por sustitutos de la IA, y los trabajos de baja categoría y de nivel inicial corren el mayor riesgo. Estos trabajos suelen pertenecer a personas que ya trabajan por el salario mínimo, por lo que la IA solo ampliará la brecha entre ricos y pobres. Cada vez más, incluso trabajos como la fontanería pasarán a manos de computadoras capacitadas para ensamblar piezas estandarizadas. Este desplazamiento masivo de trabajadores tendrá graves ramificaciones. Las personas no solo perderán sus ingresos, sino que también perderán la interacción social y el sentido de propósito que puede aportar un trabajo significativo. Imagínese perfeccionar sus habilidades a lo largo de su vida, solo para ver cómo una computadora lo supera después de unas semanas en el trabajo. El desempleo se ha relacionado con niveles más altos de alcoholismo, depresión y suicidio. A una escala tan amplia, esto tendrá efectos graves.
Medidas como la renta básica universal podrían proporcionar un colchón financiero y ayudar a redistribuir algunas de las enormes ganancias que se obtienen al automatizar los empleos. Pero eso no resuelve el problema de dar a las personas un trabajo significativo. Para ello, tendremos que invertir en capacitar a los humanos para que hagan el trabajo que la IA nunca podrá hacer tan bien. La IA prospera cuando se realizan tareas que no requieren creatividad, como analizar datos. Los seres humanos, por otro lado, tienen la capacidad de pensar de forma creativa. Podemos vincular conceptos abstractos, usar el sentido común y establecer nuestras propias tareas. Cualquier trabajo que requiera estas capacidades siempre necesitará la intervención humana. Los humanos también superan a la IA en rasgos como la empatía y la compasión. Si bien un enfermero de IA podría ser igual de bueno repartiendo pastillas, no podrá comunicar su preocupación de la misma manera que lo haría un humano. Por lo tanto, las profesiones solidarias siempre necesitarán la intervención humana. Una de las mejores formas de apoyar a las personas desplazadas por la IA es ayudarlas a volver a capacitarse para encontrar nuevas vías en las que puedan utilizar sus habilidades humanas únicas. La IA puede optimizar tu felicidad, hasta cierto punto. Víctor se hizo millonario por sí mismo, pero estaba aburrido y deprimido. Así que cuando lo invitaron a una misteriosa isla en Doha, aprovechó la oportunidad para vivir una aventura muy necesaria. Pero cuando llegó a la isla, tuvo que permitir que una computadora accediera a todos sus datos personales, y rápidamente se dio cuenta para qué se utilizaban. Todos sus deseos y caprichos fueron satisfechos incluso antes de que él lo pidiera. Un robot lo esperaba de pies y manos. Su música favorita sonaba todo el tiempo, y su alojamiento estaba decorado con todas sus cosas favoritas. Al principio, estaba encantado. Pero pronto volvió a aburrirse, harto de estar siempre contento. El mensaje clave es el siguiente: la IA puede optimizar tu felicidad, hasta cierto punto. La IA puede adivinar qué comida te gusta y qué creencias políticas te impactan. Pero, ¿puede hacerte feliz? La IA analizó los datos de Víctor para tratar de optimizar su felicidad. Sin embargo, los resultados positivos fueron fugaces. Satisfacía sus impulsos hedonistas, pero no lo ayudó a abordar sus necesidades más profundas. Entonces, ¿qué trae la felicidad? En 1943, Abraham Maslow publicó una teoría que sostiene que los seres humanos tienen una jerarquía de necesidades. En la parte inferior de la jerarquía se encuentran las necesidades fisiológicas fundamentales de alimento y refugio. Por encima de eso están las necesidades de protección, seguridad y empleo, seguidas del amor y la pertenencia, la autoestima y la autorrealización. Satisfacer las necesidades fisiológicas básicas de la población humana debería facilitarse gracias a los avances en la IA. La revolución de la energía limpia reducirá los costos de fabricación, y la automatización de la IA reducirá drásticamente los costos laborales. Si las ganancias de la revolución de la energía limpia se distribuyen en toda la sociedad, entonces nadie tendrá que temer el hambre o la falta de vivienda. Sin embargo, si bien se satisfarán las necesidades que figuran en el último peldaño de la jerarquía de Maslow, es más difícil predecir cómo esta nueva era satisfará deseos más complejos. Si las personas ya no necesitan trabajar, ¿seguirán teniendo el impulso de perseguir la autorrealización? ¿Qué les permitirá sentirse miembros valiosos de sus comunidades y brindar experiencias de amor y pertenencia? Como muestran todas las historias que hemos escuchado, la IA es una tecnología disruptiva que transformará la forma en que vivimos en los próximos 20 años y más allá. Pero cómo se desarrollará exactamente eso depende de nosotros. Los gobiernos humanos tienen el poder de garantizar que la IA beneficie a la sociedad en su conjunto al proteger la privacidad, redistribuir las ganancias, proteger el medio ambiente y controlar las armas. Nuestra felicidad depende de ello.